Muy buenos días. En el día de hoy hablaremos acerca del potencial de acción, pero en tejido nervioso. Recordando que no todas las células de tejido nervioso tienen esa capacidad de provocar potencial de acción. Solamente estamos hablando de neuronas que tienen esa capacidad. Primero vamos a demostrar diferentes partes de una neurona. En una neurona nosotros tenemos unos componentes llamados, unos componentes que se llaman dendritas. Aquí podemos ver el componente llamado dendritas. Y es el núcleo de la neurona. Ese es el núcleo. También podemos observar esa parte, lo vamos a llamar soma o cuerpo neuronal. Entonces, hay una parte de la neurona que es más alargado, que recibe el nombre de axón. Y la parte final del axón, nosotros tenemos unos componentes importantes, la parte final, que se llaman terminales nerviosas. Se llaman terminales. Terminales, entonces podemos llamarlo terminal nervioso. Ok, estos son diferentes componentes de una neurona. Existe también una serie de células muy especiales que reciben nombre de células de Schwann. ¿Qué son células de Schwann? Esas células tienen la capacidad de producir una serie de sustancias llamado mielina. Ahorita hablaremos acerca de mielina. Entonces, esas son células de Schwann. Esas células son capaces de producir un elemento que nosotros llamamos mielina. La mielina funciona como un aislante. Entonces, a eso nosotros llamamos las células de Schwann. Esas células productoras de mielina, que producen un aislamiento como alambres de cobre, que nosotros lo conocemos, y que tiene un plástico a su alrededor. Entonces la función de esas células es producir una capa de mielina que tiene capacidad de aislamiento. Entonces aquí tenemos células de Schwann. Ahora, vamos a ver cuál es la importancia de esas células y la mielina. Pero explicando de manera muy simple, vamos a ver cuáles son las tres etapas de potencial de membrana en acción. Potencial de membrana en acción tiene tres etapas. Número 1, tenemos reposo. Cuando hablamos de potencial de membrana en reposo. Número 2, tenemos la
despolarización. Y número 3, tenemos la repolarización. Entonces, estas son las 3 etapas de potencial de membrana en acción. En cuando reposo o cuando la célula está en potencial de membrana en reposo, funcionan esos elementos. Recuerden, en los videos anteriores explicamos eso. Tenemos canales de sodio. Tenemos funcionamiento de canales de potasio y función de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que mencionamos todo eso. Todos estos elementos producen potencial de membrana negativa, menos de 90 milivoltios, por ejemplo, dentro y fuera de las células nerviosas. Si coloco un polo de galvanómetro dentro de la célula y uno fuera, la aguja de galvanómetro me enseña menos de 90 milivoltios y ese es el potencial de membrana en reposo en una neurona. Pero en fase de la despolarización, recuerden que tenemos la apertura de unos canales especiales, apertura de canales de sodio. Y en la fase de repolarización, ¿qué ocurre? En la fase de repolarización vamos a tener cierre de canales de sodio y la apertura de canales de potasio. Entonces, estas 3 fases son muy importantes para nosotros para entender el mecanismo de potencial de membrana en acción en estas células nerviosas. La gráfica que tenemos que trabajar para hablar sobre potencial de membrana en acción es una gráfica muy peculiar. Lo voy a enseñar esa gráfica. Vamos a tener la eje de X y eje Y. La X vamos a tener el tiempo. En la eje Y vamos a tener voltaje. Tiempo puede estar en milisegundos y voltaje lo vamos a medirlo en milivoltios. Entonces, es importante recalcar que todo lo que está por debajo es negativo, o sea, voltaje negativo, y todo lo que está encima tenemos los voltajes positivos. Entonces, vamos a ponerlo eso más pequeño. Entonces, aquí tenemos el tiempo. Entonces, el potencial de membrana comienza, en caso de una neurona, a menos de 90 milivoltios. Mencionamos eso, que es el potencial de membrana en reposo. Mientras no hay ningún estímulo, potencial de membrana en reposo se está a nivel de menos de 90 milivoltios. Pero inmediatamente que entran iones de sodio a través de canales de sodio por un estímulo, vamos a suponer que aquí hay un estímulo, se abren canales de sodio, entra masivamente sodio dentro de la célula
la célula se pone más positivo. En este caso vamos a ver que es más positivo, puede llegar a niveles, por ejemplo, más de 10 milivoltios o más. Ahí tenemos la entrada de sodio dentro de la célula y la célula se pone más positivo y podemos decir que estamos hablando de despolarización. Cuando se despolariza la célula, entonces se cierran canales de sodio, y se abren canales de potasio, y en ese momento el potasio comienza a salir, se va fuera de la célula y la célula se pone cada vez más negativo. Entonces, potencial de membrana ahora va a ser más negativo. A ese proceso nosotros llamamos la repolarización. ¿Ok? Hasta el punto que otra vez la célula vuelve a sus niveles de potencial de membrana en reposo. Entonces tenemos potencial de membrana en reposo, la despolarización y la repolarización. En esas actividades participan varios canales, que yo quiero mencionar esos canales. Mencionamos canales de sodio. ¿Cómo son esos canales? Esos canales de sodio tienen tres tipos, o podemos decir tres tiempos de trabajo. Vamos a hablar de canales de sodio. Canales de sodio. Tienen una posición en reposo. Vamos a ver cómo se ven en reposo esos canales de sodio. Esos canales de sodio tienen una compuerta. Cuando esa compuerta está cerrada, entonces el sodio no puede atravesar el canal. Para que el sodio pueda atravesar el canal, debe haber una apertura de esa compuerta. Entonces, hay una compuerta en la entrada y existe una compuerta una compuerta interna. O sea, esa compuerta interna está abierta. Esa está abierta, pero esa compuerta que está aquí está cerrada, en reposo. Quiere decir que no entra sodio dentro de la célula. Pero cuando la activación, cuando esos canales están activos, vamos a tener canal de sodio con la compuerta abierta. Esa compuerta se abre, ¿sí? Y esa compuerta que está aquí comienza a cerrarse. O sea, esa compuerta se abre, esa compuerta comienza a cerrarse. En ese lapso de tiempo, el sodio es capaz de atravesar el canal y entrar dentro de la célula. ¿Ok? Eso ocurre en tiempo de activación. Ahora, en tercer forma que puede tomar ese canal es ya la parte de inactividad. ¿Qué sucede? El canal de sodio, vamos a tener esa compuerta totalmente abierta, pero la compuerta interna totalmente va a estar cerrada. En ese momento tampoco el sodio puede entrar porque ahí no puede atravesar. Entonces, esas son tres formas que podemos ver esos canales. O sea, tres momentos
de esos canales de sodio que funcionan en cuanto la despolarización. Ahora, vamos a ver qué ocurre para canales de potasio. Recuerden que teníamos canales de sodio, pero también hablamos de canales de potasio. Vamos a hablar sobre canales de potasio. Estos canales de potasio tienen dos formas de funciones. O están en reposo o están en activación. Esos canales, cuando están en reposo, esos canales de potasio, tienen una compuerta interna que está cerrada y eso no permite que el potasio salga hacia fuera. Pero cuando estamos en el momento de activación, o sea, quiero decir, cuando estamos hablando de repolarización, la salida de potasio, esa compuerta se abre, ¿sí? Y permite la salida ¿de qué? De iones de potasio hacia afuera. Entonces, podemos ver que canales de sodio se encuentran en esas tres composiciones o formas y canales de potasio en esas dos posiciones. Bien. ¿Qué más tenemos que explicar? Debemos explicar las actividades que ocurren dentro de la parte terminal de una neurona. Vamos a dibujar una neurona. Podemos mencionar a nivel del sistema nervioso central. Vamos a suponer que eso es la médula espinal, corte de la médula espinal. Recuerden que la médula espinal tiene la sustancia gris en la parte central, aquí, y la sustancia blanca tiene en la parte externa, o sea, aquí. Contrario que lo que tenemos a nivel del encéfalo. Ok, de ahí sale, recordando que esa es la asta posterior, la asta posterior, eso es asta anterior. Recuerden que la asta posterior tiene que ver con la sensibilidad. Vamos a suponer que por ahí tenemos una neurona que va, una neurona que sale de la asta posterior y que va hacia periferia, ¿no? Esa es una neurona periférica. Vamos a suponer que esa neurona va y termina a nivel del dedo. Vamos a suponer que ese es el dedo, esa es la uña. Esa neurona termina aquí. Y aquí tenemos un receptor para percepción de dolor. Vamos a suponer que ese es el dedo de mi paciente. ¿Sí? Esa es la uña, ese es el dedo. Ok. Entonces, si esa persona recibe un estímulo doloroso, por ejemplo, por una aguja, aquí tenemos la formación de un potencial de membrana en acción por estímulo doloroso, que ese potencial de membrana puede viajar a lo largo de la neurona y puede llegar a nivel del asta posterior y de ahí puede
salir un mensaje por la vía de otra neurona. Estoy explicando el concepto de arco reflejo, otra neurona, y esa neurona puede llegar a la parte final a nivel músculo esquelético y puede estimular el músculo y provocar una contracción para que la persona retire la mano frente a este estímulo doloroso. O sea, tenemos llegada de impulso eléctrico. Lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo se forma ese potencial de membrana en acción y cómo ese potencial de membrana puede caminar y llegar a nivel de centro de integración, en este caso la médula espinal. Entonces, vamos a solamente dibujar esa parte final de la neurona. Vamos a suponer que esa es la neurona que yo dibujé ahorita. ¿Sí? Voy a poner el color negro que tenía antes. Vamos a suponer que esa es la neurona que estábamos hablando ahorita. Y aquí está la parte final de la neurona, la parte terminal de la neurona. Recuerdan que había un mecanismo que mencionamos en los videos anteriores por la función de canales de sodio, que trae sodio dentro. También la presencia de canales de potasio provoca salida de potasio. Y hablamos también de la bomba de sodio-potasio, que bombea 3 sodio hacia afuera y permite la entrada de potasio hacia dentro. Todos esos mecanismos en conjunto me llevan a tener un potencial de membrana en reposo. Por ejemplo, el caso a nivel de menos de 90 milivoltios. Pero recuerden que las neuronas son células excitables. Entonces, si provocamos un estímulo, por ejemplo, en este caso, un estímulo mecánico, porque fue un pinchazo de una aguja, ¿qué puede producir? El pinchazo de la aguja puede provocar la apertura de unos canales especiales. ¿Para quién? Para el sodio. Entonces ahí se abren unos canales especiales para sodio. A esos canales especiales para el sodio nosotros llamamos canales de sodio mecanosensible. ¿Cómo se llaman? Canales de sodio mecanosensible. ¿Qué son estos canales de sodio mecanosensible? Que se abren por un estímulo, en este caso mecánico. Entonces entra sodio dentro de la célula. Entonces, la entrada de sodio, ¿qué puede producir? Recuerden que teníamos el tiempo y el voltaje, ¿sí? Potencial de membrana en reposo teníamos a nivel de menos de, recuerden que teníamos a nivel de menos de 90 milivoltios. Eso es potencial de membrana en reposo provocada por canales de sodio, potasio y la bomba de sodio, potasio. Pero cuando el sodio entra dentro de la célula, potencial de membrana se va a poner un poco positivo, o sea, sube un poquito. ¿Sí? Y llega
más o menos a nivel de menos 65 milivoltios. A este punto nosotros llamamos umbral de potencial de membrana en acción. Cuando el potencial de membrana llega a ese punto, a partir de ese momento ocurre algo muy interesante. Se abren unos canales en ese punto de sodio, pero esos canales de sodio no son iguales que otros canales de sodio como este, sino son canales de sodio dependiente de voltaje. O sea, se abren cuando existe un cambio de voltaje. Entonces se llaman canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, de manera masiva, vamos a tener la entrada de ¿qué? De sodio. Mucho sodio entra dentro de la célula y el ambiente intracelular se pone positivo. En ese momento, potencial de membrana comienza y vamos a tener potencial de membrana en acción. Ahora la célula, interior de la célula, se pone aún más positivo. ¿Por qué? Porque se abrieron canales de sodio dependiendo de voltaje. Y ese potencial puede llegar, por ejemplo, a nivel de más de 35 milivoltios. A eso nosotros llamamos la despolarización. Luego, ¿qué ocurre? Se cierran esos canales y se abren otros canales. Esos canales se llaman canales de potasio dependiendo de voltaje. Canales de potasio dependiendo de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que esos canales cuando se abren sacan el potasio hacia afuera y ahora otra vez la membrana que ya estaba a nivel de más de 35 milivoltios comienza a perder carga positiva y se pone más negativo. Entonces dentro de la célula se pone más negativo y eso es por la salida de ¿qué? De potasio. A eso nosotros lo llamamos la repolarización. Hasta ese punto que otra vez vamos a tener función de esos mecanismos y potencial de membrana en reposo. Ese es el mecanismo de la despolarización y repolarización o mecanismo de potencial de membrana en acción en la parte final de una neurona. Ahora, en otro video yo lo voy a explicar qué significa la propagación de potencial de acción, qué significa principio de todo y nada, y también explicaremos la función de células de Schwann y diferentes tipos de células nerviosas dependiendo de la velocidad de conducción en ellos. Muchas gracias por su atención.